poderosa. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero ese poder de la palabra, el poder de la palabra, opera en favor nuestro simplemente cuando nosotros lo creemos, cuando creemos que la palabra tiene poder. Nos es necesario creer, amén. Nos es necesario creer. Nos es necesario creer. Fe no es sino creer. Necesitamos andar y caminar en la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Levantamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu fidelidad, reconocemos que tú eres Dios y eres tú, Señor, quien tiene el control de todas las cosas. Eres tú quien tiene el control de nuestras vidas. Por eso venimos a ti, Señor. Por eso venimos a ti en esta mañana. Hemos venido para adorar. Hemos venido para exaltar tu nombre. Hemos venido para reconocer que tú eres Dios y no hay otro Dios en nuestras vidas. Tú eres la persona más importante en este lugar, en nuestros corazones y en todo el universo. Y por eso te adoramos y por eso te bendecimos. Y por eso te damos gracias. Y sabemos, oh Dios, que tú estás haciendo una obra en nosotros. Sabemos, oh Dios amado, que tú estás haciendo una obra grande en medio nuestro. Y veremos tu gloria. Y como todas las cosas tienen un origen, tienen un comienzo, nosotros estamos allí, Señor, pero tú nos estás preparando y nos estás guiando todos los días. Señor, y las cosas que veremos son grandes. Las cosas que veremos, oh Dios amado, pensamos que aún ni siquiera las hemos imaginado totalmente. Pero grandes cosas harás tú, Señor, en nuestra vida. Tú nos diste una promesa. Hace ya 3 años, Señor, tú nos dijiste: he plantado un árbol del cual nadie detendrá su crecimiento, nadie detendrá su cosecha, y será llamado avivamiento para las naciones. Esa es tu palabra, esa es tu palabra, y eso es exactamente lo que nosotros recibiremos. Por eso te damos gloria y por eso te damos toda alabanza en esta mañana. Aleluya. Y de esta mañana vamos a compartir, vamos a meditar en una palabra. Y esta reflexión la he titulado La palabra de poder que sustenta la fe. Diga conmigo, la palabra de poder que sustenta la fe. La palabra de poder que sustenta la fe. Vamos a tener una lectura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Hebreos 4, 2. Dice la palabra así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos a leer nuevamente este texto. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la vieron. La palabra tiene poder. La palabra puede cambiar. La palabra de Dios puede transformar. Dios creó el universo por medio de su palabra. Dios dijo y las cosas que no existían comenzaron a existir. Dios dijo y todo lo que no existía comenzó a existir. Y aún lo que estaba muerto comienza a tener vida cuando se abre la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Y usted y yo tenemos que convencernos de eso, de que la palabra de Dios tiene poder. Y sabe que la razón más importante de poder creer nosotros que la palabra de Dios tiene poder es porque la palabra de Dios tiene un nombre. Y el nombre de esa palabra de Dios se llama Jesucristo.
El Evangelio según San Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en un principio con Dios. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Jesús es quien está hablando. O cuando Jesús habla, es Dios quien habla. Entonces, si Jesús es la palabra de Dios que se encarnó, que tomó forma humana y habitó en medio de nosotros, entonces yo pregunto, ¿Jesús, que es la palabra de Dios, tiene poder? ¿Jesús tiene poder? ¿Jesús tiene poder? ¿Cuán grande es el poder de Jesús? Ilimitado. Y si Jesús es el verbo de Dios, si Jesús es la palabra de Dios, yo pregunto, ¿la palabra de Dios tiene en sí mismo poder o no tiene poder? La palabra de Dios tiene poder. Dios nos ha dado su palabra y su palabra tiene poder, pero el poder de la palabra va a depender, va a obrar en mi vida, se ha de manifestar en mi vida única y exclusivamente cuando yo creo, recibo con fe esa palabra. A estas personas a las cuales se dirige la carta a los hebreos, y en este versículo especial cuando dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Este par de palabras, buena nueva, significa evangelio. Cuando nosotros hablamos de evangelio, estamos hablando de buena nueva o de buenas noticias. El evangelio en el cual nosotros hemos creído y en el cual nosotros nos estamos moviendo son las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. A estas personas a las cuales el autor de la carta se está dirigiendo, está hablando, está mencionando, dice, aquellos se les dio también la buena nueva, pero la palabra que se les dio no les aprovechó, porque ellos efectivamente oyeron la palabra, pero no la creyeron. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder en sí misma, pero el poder de la palabra se manifiesta, se revela a través de mi vida cuando yo creo esa palabra. Si yo no creo la palabra en sí misma tiene poder, pero su poder no opera a mi favor. Amén. Muy bien, entonces a esta persona, a este pueblo se les estaba diciendo, el apóstol que escribe esta carta, y con suficiente razón, muchos han creído que el autor de esta carta es también el apóstol Pablo, aun cuando en la carta a los hebreos no aparece Pablo identificado como su autor. Muchos investigadores han considerado y con muy buenos argumentos han creído que esta carta también fue escrita por el apóstol Pablo, pero no se identificó como autor por causa del rechazo que él tenía en medio de los hebreos, en medio del pueblo judío. Pero esta carta fue escrita por el apóstol Pablo según el parecer de muchísimas personas que investigaron y en una época muy cercana a cuando la palabra fue dada. De manera que el autor de esta carta, sea Pablo, creo que es Pablo, está dirigiéndose a los hebreos y está diciéndoles a ellos, que a nosotros como también a ellos, se les dio la buena noticia. Ellos también tuvieron su evangelio. Así como nosotros tenemos nuestro evangelio, nuestras buenas noticias, ellos también tuvieron buenas noticias. Pero las buenas noticias no les sirvió de ningún provecho, porque oyeron la palabra, mas sin embargo no la recibieron con fe. ¿Cuál era el propósito de la carta? ¿Qué era lo que el apóstol quería mostrar en esta carta? En esta carta el apóstol quería señalar algunos aspectos doctrinales muy importantes. Quería demostrar a los judíos que habían rechazado al Señor Jesús, quería demostrar acerca de la divinidad de Jesucristo. En esta carta el apóstol también está señalando que la justificación, que la salvación no es por obra, sino que es por fe. De manera que doctrinalmente es bastante rica esta carta. En esta carta también el apóstol está hablando de la intimidad, de la relación íntima que hay entre la fe y la palabra. Y también revela el gran poder que la palabra tiene. De manera que esta carta, cuando fue dirigida a los hebreos, también
es una carta que tiene mensajes para nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas a quienes la palabra no les aprovechó? ¿Quiénes fueron estas personas a quienes las buenas noticias de Dios no les sirvió de ningún provecho? Fue al pueblo de Israel que salió de la mano de Moisés, guiado por Dios, de la esclavitud de Egipto. A este pueblo de Israel, está diciendo la palabra, no les aprovechó la buena noticia que habían recibido. Dios los había guiado de la mano de Moisés con señales, con prodigios, con milagros y con todo tipo de manifestación. Dios había avergonzado a los dioses de Egipto. Dios había humillado los poderes de los egipcios. Ellos habían visto todo tipo de manifestación de Dios desde el momento en que Moisés comienza a guiarlos. Ellos vieron todo lo que Dios hizo. Ellos fueron conscientes del mar rojo dividido, fueron conscientes de las plagas que vinieron, fueron conscientes del ejército de Faraón destruido en el mar rojo. Ellos fueron conscientes de todo. Ellos fueron conscientes del agua que Dios les sacaba de la roca donde no hay agua. Dios les sacaba. Ellos vieron hechos milagrosos y poderosos. Pero resulta de que cuando ellos están a la puerta de la tierra prometida, cuando están allí cerquita de Canaán, cuando llevaban unas 11 jornadas caminando a través del desierto, cuando tienen la promesa allí delante, cuando están a las puertas de hacer posesión, de tomar posesión de lo que Dios les había prometido, Dios le dice a Moisés: toma de cada una de las tribus de Israel a un príncipe, y envía a esos príncipes, a esos 12, para que vayan a inspeccionar la tierra que yo les voy a entregar, para que ellos miren la calidad de la tierra, para que ellos se den cuenta qué tipo de tierra es, qué tipo de fruto produce esa tierra, para que se den cuenta si lo que les había prometido a sus ascendientes tenía razón o no, si la tierra es de bendición o no es. Y ellos los 12 fueron a indagar la tierra, a reconocer la tierra. Y cuando regresaron, trajeron del fruto de esa tierra. Dice que ellos se impresionaron con la calidad del fruto de la tierra, que cogieron un ramo de uva, un racimo de uva, y entre 2 personas no podían cargar ese racimo, y tenían que coger el racimo colgado en un palo y llevado por 2 personas. Esa era la calidad de la tierra, y trajeron además muchísimas otras cosas. Pero aún a pesar de haber visto que realmente esa tierra, como decía la palabra, como Dios les había dicho, fluía leche y miel, era una tierra de prosperidad. Sin embargo, aún a pesar de haber corroborado lo que Dios les había dicho, que Dios les había prometido colocarlos en una tierra de bendición, sin embargo, ellos se desalentaron. Se desalentaron porque vieron que esas tierras estaban ocupadas. Se desalentaron porque vieron enemigos allí en esas tierras. Se desalentaron porque algunas de esas ciudades estaban fortificadas. Se desalentaron porque vieron que había gigantes en esa tierra. Y entonces su desaliento se lo comunicaron al pueblo. 10 de los 12 vinieron desalentados y contaminaron con desaliento a todo el pueblo. Y el pueblo se lamentó, y el pueblo murmuró, y el pueblo habló contra Dios, y querían apedrearlos y querían destruirlos. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, solamente 2 de ellos habían entendido, habían comprendido, habían visto también como ellos la tierra de la bendición, y en su corazón estaba seguro que si Dios les había entregado esa tierra, no importa cualquiera que sea el gigante que estuviera allí, Dios los iba a vencer, y así como vinieron en camino de victoria durante todo ese tiempo, seguirían siendo victoriosos bajo la mano poderosa de Dios. Pero ellos se desalentaron y no creyeron, y murmuraron.
En el capítulo 13 y en el capítulo 14 se miran del libro de Números, se miran las consecuencias de eso. Las personas mayores de 20 años, todas las personas que salieron de Egipto, con una edad mayor de 20 años, y Dios sabe cuántos años tiene cada quien. Las mujeres pueden esconder su edad, pero Dios sabe cuántos años tienen. Okay. Entonces, Dios miró, Dios sabía quiénes eran los de más de 20 años o de 20 años para arriba. Y ninguno de esos que tenía más de 20 años, que habían salido de Egipto bajo la mano poderosa de Dios, en medio de señales, de prodigios y de milagros, Dios dijo, ninguno de ellos tomará posesión de la tierra. Y aquí en este desierto perecerán. Solamente entrarán, de los mayores de 20 años que salieron, solamente entrarán Josué y Caleb, y todos los menores de 20 años. Y todos los que hubieran nacido, pues hubiesen nacido allí en medio del desierto. El reconocimiento de la tierra duró 40 días. Y Dios les dijo, 1 año por cada día. 1 año por cada día. 40 años estarán vagando aquí en este desierto, hasta cuando sean exterminados. Y no entrarán y no verán la promesa cumplida. Los otros, los que creyeron, sí la verán. A estos es a quien el apóstol se está refiriendo en esta carta. Y les dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La bendición estaba allí delante, la habían visto, la habían reconocido, pero pensaron que esa bendición era inalcanzable. La bendición estaba allí. Y pudiera ser que nosotros también en algún momento pudiésemos tomar ese tipo de actitud. Para eso está la palabra. Para eso Dios ordenó, inspiró para que la palabra se escribiera, para que la palabra nos sirva de ejemplo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? ¿Acaso Dios no puede vencer cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino? Dios lo puede hacer. Su palabra tiene poder, Dios tiene poder, y Dios quiere que sus hijos vivamos en el poder de Dios, en el poder de su palabra, viendo la manifestación de su poder en nuestra vida. Esa es la realidad que Dios quiere para nosotros. La buena noticia para aquellos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la buena noticia era de que efectivamente había una tierra que era una tierra de bendición. La buena noticia para nosotros es que Dios nos ha entregado toda la tierra. Dios nos ha hecho partícipes de todas las riquezas de su reino. La buena noticia para nosotros, para la iglesia, es que ya no es la tierra prometida que Dios le dio a los hijos de Israel. Ahora es toda la tierra y todas las riquezas del reino que Dios le ha dado, no a los hijos de Israel, sino a sus hijos, a los hijos de Dios. Amén. Es todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Gloria a su nombre. Ellos se llenaron de incredulidad, miraron las circunstancias. Algunas veces nosotros actuamos así. Las circunstancias nos apabullan. Las circunstancias nos hacen sentir pequeños. Las circunstancias algunas veces se convierten en gigantes, difíciles de destruir. Pero Dios no está diciendo que nosotros vamos a destruir a esos gigantes con nuestro propio poder. Dios está diciendo que esos gigantes serán destruidos con el poder de Él cuando nosotros le creamos a su palabra y creamos que Él es fiel para hacer todas las cosas que nos ha prometido. Es nuestra confianza en Dios lo que nos va a dar la victoria, la seguridad y hará que nosotros podamos disfrutar la vida que Él nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, las buenas noticias,
debe beneficiar a nuestra vida. La palabra de Dios está diseñada para que produzca vida en nosotros. La palabra de Dios está diseñada para traer prosperidad a nuestra vida. Quiero que busque un momento Isaías capítulo 55. En el libro del profeta Isaías, para que usted conozca el carácter de Dios y conozca todo el poder que Dios ha puesto en su palabra y todo el respaldo que Dios le ha de dar a su palabra. En el capítulo 55 del libro de Isaías, en el versículo 10, me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. La palabra dice, porque, hablando a Dios, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. Mi palabra, dice Dios, hará lo que yo quiero. Y todo lo que Dios nos ha dicho, todas las promesas que Dios nos ha dicho son verdad. Y todas las promesas que Dios nos ha dicho son realidades en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, en el cairo de Dios, todas las bendiciones, todas las promesas que nosotros tenemos son realidades que ya se han dado en Dios. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en la eternidad de Dios, donde no hay futuro ni pasado, sino que todo es un eterno presente, porque en la eternidad la dimensión del tiempo no existe. En esa eternidad, todas las promesas que Dios nos ha dado son hechos cumplidos, que Dios quiere que nosotros traigamos a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro presente, por medio de la fe, creyendo en su palabra. Creyendo en su palabra. Usted y yo tenemos que creer su palabra. Usted y yo tenemos que creer su palabra. Y hay muchísimas promesas de la palabra de Dios. Algunas personas dicen que hay alrededor de 7,000 promesas de Dios para nosotros en su palabra. Entonces usted tiene que nutrirse, usted y yo tenemos que nutrirnos de todas esas promesas y creer en esas promesas. Creer en esa palabra y caminar en esa palabra. Y si en algún momento la fe en nosotros titubea, Dios es poderoso también para fortalecernos en esa fe. Cuando Abraham tenía los 100 años y Sara tenía los 90 y estaban ambos envejecidos y no había ninguna posibilidad humana de que Sara pudiera tener hijos, pero Dios le había dicho a Abraham que le daría descendencia, y le dijo una vez a Abraham: sal un momentico de tu tienda, mira hacia el cielo, dime cuántas estrellas hay en el cielo. Abraham le dijo: no las puedo contar. Y entonces, porque son innumerables, son incontables, entonces Dios le dijo: así como no puedes contar las estrellas del cielo, así será también tu descendencia. Así como no se pueden contar los granos de arena de la playa, del mar, así tampoco se podrá contar tu descendencia. Dios le había dado esa promesa, pero habían pasado 25 años y esa promesa todavía no se había cumplido, y Abraham estaba viejo y tenía 100 años de edad, y Sara tenía 90 años de edad, y además de eso era estéril. Pero dice la palabra que Abraham se fortaleció en fe, plenamente convencido de que aquel que le había dado esa promesa era poderoso para cumplírsela. Y Dios le dijo, y Dios le habló, Dios le había enseñado, y le dijo: tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios no habla de las realidades, sino que Él crea las realidades con la palabra. Tú y yo tenemos que crear las realidades que queremos vivir por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra nuestra, la palabra mía, la palabra del pastor. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios ha sido diseñada para producir beneficio a tu vida. Es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, todo lo que Dios ha hablado. Dice: mi palabra hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo cual yo se las he dado. Amén. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Y cuando creamos, veremos su gloria. La palabra está diseñada para producir vida. La palabra está diseñada para producir bendición. La palabra está diseñada para producir sanidad. La palabra está diseñada para producir prosperidad. Dios dice en su palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. De manera que en el momento de la enfermedad yo tengo que declarar esa palabra. Escrito está, Cristo llevó mis enfermedades y por su llaga yo soy sano. Y de pronto estás hablando esa palabra y no experimentas la sanidad de manera automática, mágica, instantánea, sanidad expresa, pero tú sigues hablando la palabra y sigues confesando la palabra, y la palabra que tú estás diciendo es la palabra de Dios, y esa palabra tiene poder, y esa palabra estará obrando y estará produciendo aquello para lo cual Dios nos las ha entregado. Amén. En el Salmo 138, en el versículo 2, en la versión hebrea del Salmo 138, dice que Dios puso su palabra aún por encima de su nombre. Dios colocó su palabra aún por encima de su nombre para que nosotros vivamos confiados en lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Tenemos que vivir creyendo su palabra. Tenemos que vivir por fe. La palabra dice claramente, el justo. ¿Quiénes son justos aquí? ¿Quiénes han sido justificados? ¿Ok? Nuestra fe, nuestro creer que Dios cargó todo el pecado nuestro en la persona de Jesucristo y haber recibido a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, eso ha afirmado, nos ha convertido en personas justificadas. O sea, personas que son consideradas por Dios justas delante de Él. Nosotros somos justos. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, si Cristo entró a nuestras vidas, si Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces delante de Dios nosotros somos justificados. Y Dios no nos mira a nosotros por lo que hablamos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que nosotros exteriormente somos. Dios nos mira a nosotros a través de Jesucristo. Nosotros estamos revestidos de Jesucristo. Jesucristo es una nueva vestidura que nosotros tenemos puesta. Nosotros hemos sido revestidos con vestiduras de justicia y Jesucristo es quien nos ha justificado. Entonces Dios nos mira como justos, pero Dios dice que las personas que son justas tendrán que vivir por fe. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y fe es creer la palabra. Fe es oír la palabra. Ese es el origen de la fe. El origen de la fe es oír la palabra. La fe se fundamenta en la palabra. La palabra de Dios que tiene poder. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo tiene poder. Jesucristo es el verbo de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra es la que le sirve de fundamento a nuestra fe. Dios, usted no tiene que hacer otra cosa sino simplemente creer lo que la palabra dice. Ahora, ¿cómo sé yo que realmente he creído la palabra? Cuando yo comienzo a caminar en pos de ella, cuando yo comienzo a hacer lo que la palabra me dice, eso me está diciendo y le está diciendo a los demás que yo he creído. Yo creo lo que obedezco y hago. Lo que yo estoy haciendo revela en aquello en lo cual yo estoy creyendo. Si yo estoy creyendo la palabra, si yo creo la palabra, entonces yo camino de acuerdo con lo que la palabra me dice. Si estoy enfermo, declaro mi sanidad y me declaro sano y camino en sanidad. Ahora, yo he vivido en pobreza, he vivido en ruina, he vivido en escasez porque no he creído la palabra. Pero a partir del momento en que yo comienzo a creer la palabra que tiene vida y que tiene poder, se revelará y hará su trabajo en mí y traerá la prosperidad que yo estoy comenzando a declarar por la palabra. Amén. Traerá la prosperidad que yo estoy comenzando a declarar por la palabra. Pero si yo solamente estoy hablando de mi escasez, si yo solamente estoy hablando que no tengo, si solamente estoy hablando que no puedo, y ese es mi lenguaje, y eso es lo que digo día a día, y eso es lo que estoy confesando cada día, eso es finalmente en lo que yo estoy creyendo. No tengo, no puedo,
está apretada la situación. Ya ni siquiera mototaxista puedo ser porque hay no sé cuántas miles de motos. No hay empleo, no hay cama para tanta gente. Y entonces tú dices, esas son palabras. No, hermano, esas son unas palabras. Eso es hablar por hablar, decir por decir. Pero resulta que Dios dijo que no hay hablar por hablar, ni hay decir por decir. Dios dijo en su palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quien ama la lengua comerá de su fruto. Y nosotros comemos de la palabra que nosotros hablamos. Nuestro vientre se sacia de las palabras que nosotros hablamos. Hable toda la vida ruina, hable toda la vida escasez, hable toda la vida que tiene mala suerte y no va a salir de ahí. Pero Dios nos ha dado una palabra de poder. Amén. Dios nos ha dado una palabra de poder. ¿Cuántos creen la palabra? Amén. ¿Qué tanto creen la palabra? No me lo digan. Pero lo que sí es cierto es que usted y yo tenemos no solamente que vivir por fe, sino vivir para fe. O sea, no solamente vivimos por fe, sino que vivimos para que la fe siga creciendo y siga desarrollándose. Y para que yo pueda tener cada vez más de lo que Dios quiere que yo tenga. Amén, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios para mi vida. Dios le habló a Moisés. Dios le habló al pueblo, a los hijos de Israel, por medio de Moisés. Pero esta carta que estamos estudiando, la carta a los hebreos, esta carta dice que Dios habla ahora, en este tiempo, por medio de Jesucristo. ¿Y a quiénes les habla? A los hijos de Dios. Dios le habla a sus hijos a través de esta carta. Yo quiero que usted comience a pensar un poco en el concepto de hijo y en lo que la calidad, la condición de hijo representa. Por medio de Jesucristo, Dios nos hizo herederos de todas sus riquezas. Hebreos capítulo 1, busque un momento, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, a través de quienes habló Dios antes, por medio de los profetas, ¿verdad? Dios habló por medio de profetas a su pueblo. En el versículo 2 dice: en estos postreros días, en este tiempo, en la dispensación de la iglesia, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ese Hijo quién es? Jesucristo. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y yo quiero que mire usted la relación que hay aquí entre hijo y heredero. Dice: Dios habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Los hijos son herederos. Una de las condiciones, una de las cosas que corresponde al estatus de hijo es que somos herederos. Usted le pregunta, ¿y qué le vas a dejar a tus hijos de herencia? Y dice: no, yo les voy a dejar una buena educación, yo les voy a dejar una buena formación, o yo les voy a dejar un apartamento, les voy a dejar o sea, cualquier cosa. Pero los hijos, por el hecho de ser hijos, son herederos. Ningún hijo puede ser no heredero. Y dice la palabra que por medio de su Hijo Dios hizo el universo y lo constituyó a él heredero de todo. ¿Por cuál razón? Por ser su Hijo. Dios hizo a Jesucristo heredero por ser su Hijo. Lo constituyó heredero por ser su Hijo. Ahora yo le pregunto, ¿Dios nada más tuvo un hijo o cuántos hijos tiene Dios? Usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos de Dios.
Y la palabra dice que nosotros, por el hecho de ser hijos de Dios, somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Y todas las cosas que Dios tiene, que le pertenecen a Él, son parte de nuestra herencia. Todo lo que Dios tiene es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y quiero que busquemos en la palabra en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos herederos de las riquezas del reino de Dios hay aquí? Amén. Usted y yo tenemos que recibir esa herencia. Recibir esa herencia. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Si usted es hijo, entonces usted a Dios lo llama Padre. Y usted cuando se dirige a Dios le dice: Padre mío, Padre nuestro, Padre eterno, Padre de gloria. Dios es su Padre. Y entonces dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Heredero de Dios. Dios quiere que usted reciba su herencia. Dios quiere que usted participe de su riqueza. Dios quiere que usted pueda disfrutar de todas las cosas que forman parte de lo que Él tiene. Para eso nos hizo hijos. ¿De dónde nació esa condición de hijo que usted tiene? ¿De dónde nació esa condición de hijo que usted tiene? La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a eso les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. O sea, desde el momento en que usted recibe a Jesucristo en su corazón, lo recibe como su Salvador, lo recibe como el Señor de su vida, Jesucristo le otorga a usted la condición de ser también, juntamente con Él, un hijo de Dios. Y si hijo de Dios, entonces es heredero de Dios. Amén. Si usted es hijo de Dios, es heredero de Dios. Ahora yo le pregunto: ¿la pobreza es de Dios? ¿La enfermedad es de Dios? No. ¿La esclavitud es de Dios? No. Nada de eso es de Dios. De Dios es la abundancia, de Dios es la prosperidad, de Dios es la gloria, de Dios es el poder, de Dios es el reino, de Dios es la unción, de Dios son todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Mía es la tierra y su plenitud, mío es el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todas las cosas. Y todas las cosas que Dios creó, las creó para que nosotros pudiésemos disfrutarlas. Y eso es lo que usted encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Después de haber creado Dios todas las cosas, dijo: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga gobierno, dominio y señorío sobre toda la obra de mi creación. Entonces allí es donde nosotros tenemos que estar. Allí es donde nosotros quiere que nosotros vivamos. El enemigo ha sembrado una cantidad de mentiras en nuestra mente que algunas veces nos apabullamos con la condición que estamos viviendo y estamos pensando que esa condición que vivimos definitivamente no se puede cambiar. No puedo poner a mi hijo en la universidad porque yo no tengo amigos políticos. Yo no puedo aspirar a ese cargo porque yo no tengo palancas que me ayuden. Yo no puedo hacer esto. O sea, la realidad se ha metido tanto en nuestra existencia humana, forma parte de nuestro vivir, se metió por dentro de nuestros poros, que nosotros estamos diciendo, estamos pensando y estamos creyendo que es
todo lo que es natural, todo lo que podemos percibir por los sentidos, todo eso es la realidad de nosotros. Pero Dios quiere manifestarse no en lo natural, en lo que nosotros hemos vivido toda la vida, sino en lo sobrenatural, en aquello que no se puede ver, en aquello que no se puede escuchar. Dios quiere que nosotros vivamos en lo sobrenatural. Así es. En lo sobrenatural. Y tenemos que confesar, tenemos que comenzar oyendo, creyendo y confesando. Oyendo, creyendo y confesando. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Su boca está puesta ahí en su cuerpo para hablar las verdades de Dios. Nadie va a traer la realidad de Dios a su vida sino usted. Su boca. Su boca. El justo por su fe vivirá. El justo no vive por la fe del otro. El justo vive por su propia fe. Yo te creo, Señor. Yo creo. No tengo fuerza, pero creo en tu palabra. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y tú eres Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo también llamaré las cosas que no son como si fuesen. Y yo declaro la prosperidad, Señor. Yo me declaro sano. Yo me declaro libre. Yo declaro mis finanzas bendecidas. Porque tu palabra me dice que tú siendo pobre, siendo rico, te hiciste pobre para que yo fuese, en tu pobreza fuese enriquecido. Señor, tu propósito es la prosperidad. Tú has dicho en tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, tú dices en tu palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento todos los días hasta cuando el día es perfecto. Señor, yo estoy caminando en fe, estoy caminando en tu palabra, estoy declarando en tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tu palabra hace todo aquello para lo cual tú nos lo has dado. Tu palabra es prosperada en nuestra vida. Señor, nos has dado tu palabra para vivir, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que salió de ti. Señor, y aún a pesar de las circunstancias en que estoy viviendo, yo no estoy creyendo en eso que estoy viviendo. Yo estoy creyendo en tu palabra y tú te glorificarás y tú respaldarás tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Y tenemos manifestación. Nosotros estamos viviendo este tiempo y en este tiempo usted tiene algunas cosas. Unos no tienen casa y viven arrendados. Otros tienen casa y no tienen que pagar arriendo. Otros tienen no solamente casa, sino que también tienen carro. Otros tienen no solamente carro, no solamente tienen casa, no solamente tienen carro, sino que tienen prosperidad y tienen riqueza y tienen bienes y de todas las cosas. Pero yo quiero decirle, por mucho que sea lo que tú tienes es totalmente inferior a lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Lo que tú tienes no es lo que Dios tiene para ti. Lo que tú tienes es lo que te ha correspondido vivir en el momento en que tú te encuentras. Pero las cosas que Dios tiene para ti, ni siquiera tú las has imaginado. Cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó. Cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Gloria a Dios. Tiene bendiciones para tu vida. Y verás. Así es. Y hay una parábola que quiero que usted la mire en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 15 se relata el caso. Jesús habla en una parábola y relata el caso de un padre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor en un momento dado le dijo a su padre que le entregara toda su herencia. Y se fue y la despilfarró y comenzó a vivir mala vida
y todas las cosas empezaron a escasear y ya no comía ni siquiera comida para gente, sino que comía comida para cerdo. Pero él dijo, no, yo me voy a levantar y voy a regresar de nuevo donde mi padre. No le voy a pedir que me haga su hijo, sino que me haga apenas como uno de sus jornaleros, porque he pecado contra mi padre y he pecado contra el cielo. Y tomó la decisión y se fue donde su padre. Para su sorpresa, encontró que su padre le estaba esperando. Y cuando el padre lo vio, lo abrazó y lo besó. Y él no tuvo ni siquiera necesidad de decirle cuál era la decisión que había tomado, sino que el padre ordenó que lo cambiaran, que le pusieran nuevas sandalias, que le pusieran un nuevo anillo, que le pusieran nueva vestidura, que le cambiaran la ropa y que se hiciera una fiesta. Y había un becerro allí, gordísimo, especial. Ese becerro era para una ocasión especial. El padre ordenó que mataran ese becerro y se hizo una fiesta realmente. Y el hijo mayor, que no había sido despilfarrador, que se había quedado siempre ahí en su casa, cuando se acerca del campo, oye el estupicio de la fiesta, oye los ruidos, y le pregunta a uno de sus hijos, ¿qué pasa allá? Dice, tu papá se volvió loco, hizo una fiesta tremenda. ¿Y eso por qué? Dice, porque tu hermano, el menor, el que se había perdido, regresó, hizo matar el becerro gordo en tremenda fiesta. Y el hermano se afectó por eso y se resintió por eso. Pero cuando yo quiero llegar es al versículo 31, donde el padre le dice al hijo enojado, hijo mío, versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso lo dijo Jesús. Todas las cosas de mi Padre, todas las cosas de Dios son tuyas. Todas las cosas de Dios son tuyas. Tienes que tomarlas, tienes que creerlas, tienes que recibirlas. Todas son tuyas. Dios te dará todo lo que a ti te pertenece. Dios te hizo por causa de Jesucristo, te hizo hijo. Y al hacerte hijo, ¿sabes para qué te hizo hijo? Para que pudiera ser heredero. O sea, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que representa para una persona un hijo? Es poder participar de su herencia. Es de él, nació de él, es el heredero de todas las cosas. Dios hubiera podido seguir considerándolos a nosotros como al pueblo de Israel y no llamarlos hijos de Dios, sino los hijos de Israel. A Israel Dios los llama los hijos de Israel. A esa nación la llama los hijos de Israel. Pero a nosotros, a la iglesia, nos llama los hijos de Dios. Amén. Para que seamos herederos, porque somos herederos. No es que vamos a ser herederos, somos herederos. Somos herederos y Dios quiere que disfrutemos de sus riquezas. Juntamente con Cristo, Dios nos hizo herederos. Hijos y herederos. Hijos y herederos. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Jesucristo nos salvó para que nosotros pudiésemos participar de la gloria de Dios. La gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el poder de Dios, es la naturaleza de Dios, es todo lo que Dios es la magnificencia de Dios, es el poder de Dios, es la unción, es el poder transformador de Dios. O sea, la gloria de Dios es la esencia de lo que Dios es. La gloria de Dios es la esencia de lo que Dios es, el poder que Dios tiene, las riquezas que Dios posee. Todo eso forma parte de la gloria de Dios. Y la palabra nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, busque Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Me dice amén cuando lo tenga. Hebreos 2, 10.
Dice la palabra, porque convenía a aquel, o sea, convenía a Dios le era conveniente, dice, porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice, a Dios le convenía porque tenía un propósito. A Dios le convenía porque tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Llevar a todos sus hijos a su gloria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice, afligió a su propio hijo, de manera que no hubiera ninguna aflicción que faltase. Dice, lo perfeccionó por medio de las aflicciones. Hizo de sus aflicciones algo totalmente completo. No faltó nada, no faltó un sufrimiento, no faltó una enfermedad, no faltó una esclavitud, no faltó una pobreza, no faltó ninguna iniquidad. Todas las cosas que pesaban en contra nuestra, todas fueron colocadas sobre su Hijo, para que sus hijos, nosotros, los que vendríamos detrás de Jesucristo, pudiésemos participar de su gloria. Amén. Su gloria, su gloria. Dios quiere hacernos partícipes de su gloria, de su poder, de su esencia, de lo que Él es, de todo lo que Él posee. Dios no nos ha llamado para vivir en pobreza. Dios no nos ha llamado para vivir en ruina. Dios no nos ha llamado para vivir enfermos. Dios no nos ha llamado para vivir en cautividades. No nos ha llamado para vivir en opresiones. No nos ha llamado para vivir en depresiones. No nos ha llamado para vivir bajo la potestad del diablo. Dice la palabra que nosotros fuimos arrancados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su propio Hijo. Pero usted y yo tenemos que creer que usted no está bajo la potestad del enemigo, sino que usted está bajo la potestad, bajo la protección, bajo el cuidado y bajo la bendición de Dios su Padre. Amén. Usted no está bajo la potestad del diablo, usted está bajo la protección de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios. Dios lo ama, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo bendice y Dios lo prospera. Amén. Dios lo prospera. Dios los ha llamado para prosperar. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Jesucristo es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Pero usted y yo tenemos que creer. Y para terminar vamos a leer un pasaje. En Marcos capítulo 9, vamos a leer una partecita. El pasaje está en Marcos capítulo 9, pero también está en el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Y el pasaje va desde el versículo 14 al versículo 29. No vamos a leer ese pasaje completamente, pero yo voy a hacer un relato de qué fue lo que pasó allí. Y vamos a leer solamente unos versículos. Jesús no estaba en ese momento en un sitio donde se estaba desarrollando una acción. Había un padre que tenía un hijo y ese hijo estaba endemoniado. Y el hijo sufría, y no solamente sufría el hijo por estar bajo posesión demoníaca, sino que también sufría el padre y toda su familia. Y ese padre comenzó a buscar a Jesús, y no encontró a Jesús, sino encontró a algunos de los discípulos de Jesús, y le trajo a ese niño endemoniado, a ese joven endemoniado, para que los discípulos de Jesús le sacaran los demonios. Y ellos comenzaron. Hicieron de todo y no pudieron. Y después de haberse cumplido eso de que no pudieron, Jesús se presentó con los discípulos que faltaban. Y entonces preguntó qué es lo que está sucediendo. Y el padre vino y le dijo: Señor, quiero que tengas misericordia de mí. Mi hijo está endemoniado. Y estos demonios lo cogen, lo tiran unas veces en el agua, otras veces lo tiran en el fuego, y la vida de este hijo mío está siendo destruida. Y entonces, pero el padre de ese hijo,
había pasado ya por el tiempo en que los discípulos de Jesús trataron de liberarlo y no pudieron. Y le dijo él a Jesús, se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron. Y entonces le dice en el versículo 22, ¿cómo le dice en el versículo 22? En el versículo 22, ¿cómo le dice? Dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo... Mire cómo le dice, mire el desaliento que había en ese padre. ¿Por qué se había desalentado el padre? Porque él seguramente con algún nivel de confianza, de fe, llegó hasta los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Jesús no pudieron sacar ese demonio. Entonces él, desalentado por la incapacidad de los hijos, entonces llegó a Jesús y habló a través de su desaliento. Le dijo a Jesús, si puedes, como dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y Jesús, ¿qué le dice? Si crees, si puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. El tipo le dijo, el padre le dijo, Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si tú puedes creer, yo te ayudo, porque para el que cree, todo le es posible. Jesucristo podrá siempre que tú puedas creer. Si tú no crees, Él no puede. Si tú no crees, Él no puede hacer nada en tu vida. Si tú no crees, Él no puede cambiar tu circunstancia. Si tú no crees, Él no puede sanarte de la enfermedad. Si tú no crees, Él no puede traer la prosperidad a tu vida. Si tú no crees, Él no puede traer ese negocio que tú estás esperando. Si tú no crees, tú no puedes ver la prosperidad. Pero si tú crees, tú podrás ver la prosperidad, la bendición, la libertad de Dios para tu vida. Si puedes creer. Otras personas se presentaron a Jesús y no le dijeron si puedes. Le dijeron, Señor, si tú quieres. Y entonces le dijo, sí quiero. Señor, si quieres, sáname. Y él le dijo, sí quiero. Sé sano. Pero cuando tú le dices si puedes, entonces él te dice, puedo si tú crees. Si no crees, no puedo. Si tú puedes acompañarnos en tu vida. En uno de los evangelios dice que Jesús se acercó a Nazaret, a la ciudad donde él se había criado, y quiso hacer muchas cosas allí. Pero dice, el evangelio dice, pero no pudo. Dios no puede pasar por encima de tu incredulidad. Dios no puede pasar por encima de tu incredulidad. Pero si tú crees, Dios hará hasta lo que para ti es imposible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte. Yo puedo hacer cualquier cosa si tú puedes creer. Así nos dice Jesús en esta mañana. Yo puedo hacer cualquier cosa si tú puedes creer. Cualquier cosa. Cualquiera. Yo puedo cambiar cualquier circunstancia tuya. Yo puedo cambiar lo que tú quieres ver cambiado en tu vida. Pero tienes que creer. Si tú crees, todo te es posible. Has venido luchando con algunas realidades que no has visto cambiadas y cada vez te parecen hasta imposibles. Y a veces hasta te resignas y dices, no, ya esto no tiene cambio, ya esto se quedó así voy a morir. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere cambiarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú veas su gloria. Para eso te hizo hijo. ¿Sabes que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Usted necesita, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Alabamos a Cristo.
necesita, usted necesita moverse en la fe, moverse en fe. La fe se fundamenta en Dios, no se fundamenta en usted, no se fundamenta en lo que tú puedas hacer. La fe se fundamenta en lo que Dios quiere y puede hacer. No hay ninguna realidad de tu vida, de todo lo que estás viviendo, que Dios no pueda cambiar. Dios puede cambiar cualquier cosa, solo necesitas creerle. Dios puede cambiar esa circunstancia difícil que has tenido por años. Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu aflicción. Dios sabe cuánto quieres ver cambiar esa situación de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu hogar, de tu universidad, de tu trabajo. Dios sabe cuánto necesitas tú ver cambiado eso. Pero Dios necesita que tú creas. Dios necesita que tú creas. Si tú crees, tú verás. Bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Reprendió la incredulidad de Tomás. Porque viste, creíste. Bienaventurado aquellos que no vieron y sin embargo creyeron. Gloria a Dios.